Amén. Lo que Dios dice de ti, 1 Timoteo 1, 18 al 19, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Amén. Pero quiero pedirte que prestes atención, que abras tu corazón, porque hoy Dios va a ayudarnos, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 1, 18 al 19. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y con poder. Padre, necesitamos que tú nos ayudes a entender tu palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Uno de los desafíos más grandes que tenemos los cristianos, los creyentes, los hombres y las mujeres de Dios es ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo me acuerdo, tuve una oportunidad, una cena con mi pastor y el pastor Juan Pablo, y en esa cena mi pastor le decía al pastor Juan Pablo: ¿te acordás, pastor, cuando yo te llamé ese domingo a la mañana que Nico y Dani llegaron a la iglesia? Ese día yo te llamé y te dije: llegó el primer matrimonio de discípulos a la iglesia. ¿Ven? Entonces, pensando, ¿no?, en esas palabras, mi pastor pudo ver en mi esposa y en mí algo que en ese momento nosotros no veíamos. Yo llegué a la iglesia y me veía como un drogadicto, como un alcohólico, como un pecador. Me sigo viendo como un pecador. ¿Cuántos se ven a sí mismos como pecadores? Amén. Es lo que somos, ¿sí? Pero mi pastor estaba viendo en una pareja joven que llegaba a la iglesia algo, ¿sí?, que era lo que Dios estaba viendo. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos como iglesia, porque cuando hablamos de luchas, esta es una de las luchas que vamos a enfrentar, ¿sí? Y la artimaña del infierno muchas veces se manifiesta, amén, en las opiniones. ¿Cuántos saben que como cristianos vamos a enfrentar dos tipos de opiniones? ¿Sí? Vos vas a enfrentarte con lo que los demás piensan de vos. Yo te voy a hacer un ejercicio. Amén. Acá tenemos a la hermana Dayana sentada. ¿Sí? El resto de la iglesia tiene una idea de la hermana Dayana. Tiene un pensamiento de la hermana Dayana, tiene una opinión de la hermana Dayana. Y una verdad es que la hermana Dayana va a tener que enfrentarse a esa opinión de la gente. ¿Sí? Otro tipo de ejercicio. La hermana Dayana tiene una opinión de sí misma. ¿Sí? ¿Cuántos saben que muchas veces el peor enemigo que nosotros tenemos es quién? Es uno mismo. Cuando era discípulo y mi pastor me proponía: mirá, Nico, tenés que ir a Cañuelas a predicar casa por casa. Y yo le decía: sí, pastor, voy. Pero cuando llegaba a mi casa decía: ¿será que estaré preparado para ir a Cañuelas, para un casa por...? Y la responsabilidad, y luchaba con lo que yo mismo pensaba de mí mismo. Entonces, cuando tu opinión o la opinión de los demás se involucra en tu mente y en tu corazón, es cuando abrimos puertas a las artimañas del infierno. Abrimos puertas, por ejemplo, al menosprecio. ¿Cuántos saben que muchas veces nos menospreciamos? Venimos envalentonados y tenemos ganas de servir a Dios, amén, y entramos a la iglesia y escuchamos que un hermano dice: ¿pero quién? ¿Vos? Pero vos sos nuevito, vos todavía no estás para hacer un evangelismo. Amén. Y ahí ya nos menospreciamos, ¿sí? O tenemos un hermano que empieza a servir y viene otro hermano más maduro en la iglesia y hace un comentario: ¿sabes cuántos evangelismos hice yo? Y ahí ya uno se menosprecia. Amén. Ya uno se empieza a comparar y empieza a abrir puertas, ¿sí?, al enemigo. Pero cuando abrimos esas puertas, cerramos una de las puertas más importantes en nuestra vida. Amén. Y creo yo que es la opinión más importante. Y es la opinión que Dios tiene sobre vos, o lo que Dios dice sobre vos, o lo que Dios ve en tu vida. Amén. Esa es la opinión más importante. Entonces, en primer lugar, quiero hablarte acerca de un encargo.
Pablo en nuestro texto está dándole un encargo, Pablo le está dando un propósito, una misión a su joven discípulo pastor Timoteo. 1 Timoteo 1:18 dice así: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, amén, o te doy esta responsabilidad, o te doy este propósito. Sí, entonces este propósito era que él se quedara y pastoreara la iglesia de Éfeso, iglesia que el mismo apóstol Pablo ayudó a fundar, amén, y que los líderes que quedaron mientras él estuvo preso 2 años en Roma no hicieron las cosas muy bien, que digamos. Entonces Pablo estaba dejando a Timoteo, ¿sí?, que ni siquiera había trabajado por esa iglesia, pero lo estaba dejando a él, un joven pastor, amén, quizás inmaduro, quizás, amén, con fallas, quizás con problemas, ¿sí? Entonces ahora Timoteo estaba en esta circunstancia y él se estaba enfrentando seguramente a un montón de preguntas, a un montón de opiniones. ¿Y por qué Pablo no dejó otro tipo de discípulo? ¿Y por qué Pablo no dejó un hermano mismo de la iglesia más maduro? ¿O por qué Pablo no hizo esto? ¿O por qué Pablo no hizo aquello? Amén. Entonces nosotros entendemos que por una simple razón Timoteo estaba dejando, Pablo estaba dejando a Timoteo. Pablo estaba dejando a Timoteo no por la opinión de los demás, no por la opinión de Timoteo, ni por la opinión de Pablo mismo, sino por lo que Dios estaba diciendo de Timoteo. Amén. 1 Timoteo 1:18 dice así: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Ahora, cuando hablamos de profecías en la Biblia, estamos hablando de lo que nosotros hoy conocemos como una palabra de ciencia, ¿sí? Dios, por medio de un hermano, había dado palabra de ciencia sobre la vida de Timoteo. Dios había hablado acerca de Timoteo. Dios había hablado de aquello en lo que Timoteo se iba a convertir. Entonces, muchas veces cuando se trata de hombres y mujeres sirviendo en el ministerio, la oposición y las opiniones van a llegar, amén, a nuestra vida. Sí, pastor, ¿por qué usted tiene la iglesia sirviendo a ese hermano que no viene nunca? Pastor, ¿por qué usted tiene sirviendo en la alabanza al bajista? No tenemos bajista, ¿no? ¿Sí? Masculino, no tenemos bajista masculino, que quede claro. ¿Sí? Al bajista ese que siempre viene desarreglado. O pastor, ¿por qué tal o cual discípulo está en el ministerio si siempre se está quejando de todo? ¿Amén? Entonces, posiblemente Timoteo enfrentó oposiciones y opiniones como esta, pero el apóstol Pablo nos da una respuesta por medio de la revelación, ¿sí? Entonces, Pablo dice que él estaba teniendo en cuenta no la amistad que tenía con Timoteo o no las opiniones, amén, sino que él estaba teniendo en cuenta lo que Dios había dicho de Timoteo para darle esa responsabilidad. ¿Amén? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces no entendemos este gran desafío que tenemos de ver las cosas como Dios las ve. Pablo estaba viendo a Timoteo como Dios veía a Timoteo. ¿Sí? Entonces, literalmente, la pregunta es: si vos estás viendo a Dios obrar en tu vida, o si los demás están viendo a Dios en tu vida, porque Pablo podía ver a Dios en la vida de Timoteo por medio de las palabras que Dios había hablado, ¿sí?, acerca de Timoteo. Hermanos, yo soy consciente de que todos los que están acá, Dios ha hablado acerca de ustedes. Dios ha dado palabras de ciencia, amén, acerca de todos ustedes. A todos ustedes Dios les ha dado, no una, dos, se ha cansado de hablarles. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bueno. Eso es bueno. Amén. Eso es bueno. Entonces cada vez que viene a mí me dice, no, porque viste, vamos a poner un ejemplo, a ver, Sixto. No, porque el hermano Sixto, no, pero pará, Dios habló del hermano Sixto. ¿Sí? Entonces, yo lo veo así como pastor, y la idea de este sermón es que este espíritu, amén, que vemos en la Escritura se imparta en la iglesia y que trabajemos
queremos esto, amén, de ver las cosas como Dios las ve, no porque, qué sé yo, la hermana Sara, amén, o no, o la hermana Diana, o la hermana Viviana, o la hermana Carolina, que no se salvó, pues ya se va a salvar. No hay ninguna Carolina, ¿no? Amén. Pablo no veía a Timoteo, Pablo veía a Dios en Timoteo. Sí, entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es más que solamente respaldo espiritual. Pablo le está recordando a Timoteo lo que Dios dijo sobre él. Y esta es la idea de este sermón, que vos puedas recordar todas esas cosas que Dios dijo sobre vos. Todas esas palabras de ciencia, todas esas palabras de profecía que Dios te habló, todas esas cosas que Dios te prometió que Dios iba a hacer con tu vida. Esa es la idea de este sermón, ¿sí? Para que vos entiendas dos cosas, que las opiniones de los demás, que tu misma opinión sobre vos mismo, ¿sí? No puede opacar lo que Dios dijo que Él va a hacer con tu vida. Amén. Es importante que entendamos esto, porque ¿cuántos saben que Dios habla acerca de sus hijos y de sus hijas? Lo vemos en la Biblia. ¿Qué dijo Dios acerca de David? Dios dijo que David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿David se equivocó? Hermano, no te equivoques como David. Amén. ¿Sí? ¿Qué dijo sobre Job? Que no había otro varón justo como Job. ¿Sí? ¿Qué dijo de Jesús? Oigan a mi hijo, porque en él yo hallo complacencia. ¿Qué dijo de Juan el Bautista? Entre los hombres nacidos de mujer no hubo más grande como Juan el Bautista. Hermanos, pero nosotros también entramos en esta lista, porque Dios también ha dicho de nosotros, ¿sí? Que de esta iglesia iban a salir predicadores, hombres, matrimonios, ¿sí? Dios le dio palabra de ciencia a todos los que estamos acá. Amén, no recuerdo ahora puntualmente qué es lo que le dijo a cada uno. Amén, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué dice Dios de vos hoy? ¿Puede Dios, acorde a como vos vivís hoy, darte un encargo? ¿Darte una responsabilidad? Porque recordad que todo lo que Dios dijo que va a hacer es con un propósito. Amén, entonces puede darte Dios un propósito, ¿sí? Entonces quizás no sea pegar una iglesia, pero sí que afirmes un alma. Quizás no sea ganar las naciones para Cristo, pero sí que este evangelismo invites a alguien para casa por casa. Amén, ¿sí? Entonces, literalmente Dios puede darte esta responsabilidad. En segundo lugar, quiero hablar acerca de apoyados en Dios. Cuando la opinión o la oposición llega, muchas veces puede desenfocarnos y puede hacernos caer. Llegamos a esta conclusión por las palabras del apóstol Pablo, 1 de Timoteo 1:18, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas, amén. Por eso es importante que vos recuerdes cuáles son las palabras que Dios te habló. ¿Sí? Porque en los momentos difíciles, en los momentos de oposición, esas palabras tienen que ser un sostén para tu vida. Dios quiere que esas palabras que Dios te habló, que traen esperanza a tu vida, sean un lugar donde vos puedas apoyarte en el momento de las pruebas. Sí, entonces Pablo desea recordarle estas palabras a Timoteo para que él pueda apoyarse en ellas. Por esto es que es importante lo que Dios dice de vos. Pablo esperaba que Timoteo alcance, sí, 3 propósitos apoyándose en Dios. Y esos mismos 3 propósitos son los que Dios espera en nosotros. Primero, ¿sí?, es que peleemos la buena batalla. Ahora, la buena batalla es la batalla por la salvación, es la batalla por la vida en santidad, es la batalla por vivir y perseverar y hacer lo que Dios dice en 1 Timoteo 1:18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyados en ellas pelees la buena batalla. ¿Amén? Entonces, traslademos esto al campo de las opiniones, como empezamos el sermón. ¿Sí? La buena batalla no es que vos te esfuerces por demostrar que todo lo que los demás opinan o piensan de vos están equivocados.
Eso no es una buena batalla, estás perdiendo tiempo. ¿Sí? Porque vos sabes que todos van a opinar. Y todos van a decir. Amén. Así como dice que el ejercicio no Dayana, la saco a Dayana y lo pongo a Luis. Todo el resto de la iglesia tiene una opinión de Luis. Cada cual tiene su opinión. ¿Sí? Y algunos pueden decir que lindo le queda el color azul, y otros pueden decir que feo le queda el color azul. Cada cual tendrá también el azul eléctrico, me encanta. No porque lo tenga puesto Luis, sino porque a mí me gusta el azul eléctrico, claro. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, la buena batalla no es demostrar que los demás están equivocados en lo que piensan de mí. La buena batalla no es demostrar que yo tengo razón en lo que pienso de los demás. La buena batalla es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y acá es cuando lo que Dios piensa de vos se transforma en algo crítico. Porque si vos no podés ver las cosas como Dios las ve, se te va a hacer muy difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Este es el gran problema que tiene la iglesia en general hoy. No te hablo de la iglesia de cosas atrás. ¿Sí? Es que a veces no vemos las cosas como Dios las ve. No vemos las cosas como Dios las ve. Sí, entonces lo segundo es que Pablo esperaba que Timoteo mantenga la fe. Versículo 19. ¿Sí? Dice, y mantengas la fe. Vamos al contexto, ¿no? Dice, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe. Este es el segundo propósito. Dios quiere que vos mantengas tu fe. Muchos hombres y mujeres de Dios se desaniman y se frustran cuando las opiniones llegan a su vida. Amén. Y muchas veces hay gente que quiere ayudarnos. ¿Cuánto dicen amén? Y va a haber gente que te va a hacer una crítica. Va a haber gente que va a decirte cosas con la intención de ayudarte. Pero aún así, con la buena intención, con la crítica constructiva, eso puede afectarte y desanimarte igual. ¿Cuánto dicen amén? Porque no es siempre como te lo dicen, sino es como uno lo recibe. Yo he tenido conversaciones con mi pastor en las cuales mi pastor me estaba diciendo la verdad. ¿Sí? Me la estaba diciendo con amor. ¿Sí? Y me estaba tratando, ¿viste? Me estaba diciendo las cosas bien, como corresponde. Amén. Pero yo la estaba tomando de esa manera. Y eso me desanimó, eso me frustró. Amén. Yo siempre cuento en la conferencia 2017, nosotros ya fuimos sabiendo que íbamos a salir al campo. La conté 50 millones de veces esa. ¿Sí? Como el patrón nos entró la opinión y dijo, le doy uno. Y yo necesito uno, necesito dos. Esa conversación fue en un buen contexto. Era la verdad. Pero fui y me desanimé. ¿Sí? Entonces, muchas veces el menosprecio no viene de los demás, sino viene de nosotros mismos. Porque nosotros mismos no nos vemos como Dios nos ve. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que Dios te ve en esta noche? ¿Con qué ojos crees que Dios te está mirando en este momento? Seguramente, pastor, con ojos de ira y de odio, porque dije que el lunes arrancaba la gente que no lo hice. Amén. No, hermanos, Dios en este momento te está mirando con ojos de gracia, de amor, de misericordia, ¿sí? Con ánimo pronto de ayudarte a que pelees la buena batalla, a que mantengas la fe y a que llegues a convertirte en eso que un día Dios dijo que te ibas a convertir. Que esa palabra que Dios te habló se cumpla. Pero muchas veces el menosprecio viene cuando no vemos las cosas como Dios las ve. Y si no tenés cuidado, podés perder la fe. Ahora, ¿cuál es la antítesis de mantener? Abandonar. Perder. ¿Sí? Entonces Dios quiere que vos mantengas la fe. No que pierdas la fe. Dios quiere que la mantengas. ¿Sí? Lo tercero que el apóstol Pablo esperaba de Timoteo es que él sirva a Dios con una buena conciencia. Íbamos bien, pastor. Ya se metió con la conciencia, ¿sí? Y no sé si mi conciencia es tan buena. Entonces, primera de Timoteo, versículo 19 dice, y mantengas la fe y una buena conciencia. Nuestra conciencia es buena. Amén. Como creyente, ¿no? Hablando. Nuestra conciencia
porque hayamos hecho cosas buenas o porque todo lo que hacemos sea bueno. ¿Sí? ¿Cuántos hacen todas las cosas bien? ¿Cuántos todo lo que hacen todo es bueno? ¿O todo lo que piensan todo es bueno? Y la verdad que no. Amén. Entonces, ¿cuándo la conciencia es buena? La conciencia es buena cuando, a pesar de cometer errores y de equivocarnos, no lo hacemos con la intención de ofender, ni herir, ni lastimar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, está bien, yo hice algo, me equivoqué, pero yo no lo hice con la intención de herir, lastimar, ofender a nadie, ni a una persona, ni a Dios. Entonces ahí obviamente, ¿no? Hay arrepentimiento. Si yo, qué sé yo digo, la verdad que, perdón las hermanas rubias, ¿no? Pero, no, la verdad que las rubias son todas, ¿viste? Obviamente yo no lo voy a decir con la intención de lastimar a nadie, pero las hermanas pueden sentirse ofendidas por eso. ¿Sí o no? Amén. Es una verdad. Es un ejemplo, es un chiste, ¿no? Ahora se ofendía medio veces. Ahora porque da el pelo, parece. Ahora se sabe. Entonces, el punto es el siguiente. Está bien, yo lo dije. Pero las hermanas se ofendieron. Mi intención no era ofenderla. Entonces, la conciencia ahí juega un papel determinante. Amén. Es como, por ejemplo, cuando vos. ¿Cuántos escucharon el término pecar por yerno? ¿Sí? Cuando llegamos a la iglesia, no sabemos que todas las cosas son pecados. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos enterando que ciertas cosas son pecados. ¿Amén? Y ahí es cuando llegamos a la conclusión y decimos, che, pará. Yo hice esto. Y esto es pecado, entonces me tengo que arrepentir. ¿Amén? Pero si yo pequé en esto y esto es pecado, ¿por qué no vino la consecuencia? No, porque vos no sabías que estabas pecando. Ahí es cuando la conciencia está limpia. No es que vos lo hiciste a propósito. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, porque tu conciencia juega un papel también determinante cuando se trata de la opinión de los demás y de tu opinión. ¿Sí? ¿Cuántos saben que tu conciencia puede convertirse en tu peor verdugo? ¿Cuántos han cometido un error y la misma conciencia y te arrepentís y llorás y le pedís perdón a Dios y a los 2 o 3 días? A veces la conciencia puede convertirse en tu peor verdugo, ¿sí? O hiciste algo, no lo hiciste a propósito, pero sabes que lastimaste a una persona, ¿sí? Y por ahí la persona no vino y te dijo que vos la lastimaste, pero vos sabés que la lastimaste. Entonces, cuando ves a esa persona, tu conciencia, ¿qué hace? Mira. Y vos que le dijiste esto, que le dijiste aquello. ¿Amén? Es importante que entendamos esto porque nuestra conciencia es buena cuando no hemos ofendido a Dios y no hemos ofendido a otra persona. ¿Sí? Ahora, una de las mayores ofensas es negar la fe. ¿Sí? Es una de las mayores ofensas que nosotros le podemos hacer a Dios. Es negar la fe. Y hay muchas maneras de negar la fe. ¿Sí? Pero Jesús se detiene en la manera explícita de negar la fe. Es cuando vos realmente negás que sos una persona creyente en Jesús. ¿Sí? ¿Viste cuando te preguntan, che, vos tenés algo raro? ¿Vos lo insultás? No lo insultas, ¿no? ¿Lo insultás? ¿No andás con uno, con otro, con otro, con otro? ¿Sí? ¿Vos sos cristiano? ¿Quién, yo? Sí, vos no. A ver, ¿no te das cuenta que lo estás negando tú qué? ¿Sí? Entonces Mateo 10, 32, 33 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca o que me niegue, ¿viste? ¿Cuántos han desconocido a alguien a propósito? ¿Sí? Y vas por la calle y dices, oh, no. ¿Amén? Nosotros cuando vamos a un Suárez desconocemos a todos los familiares. ¿Amén? ¿Sí? Tenemos
un familiar que vende chipa, ¿sí? Y lo hace a propósito. Te ve caminando por la calle y empieza chipa, 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 chipa. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para hacerte pasar vergüenza? No, para que pague y le compre. A ver, nosotros mi esposa vamos, la saludamos, la compramos, ¿viste? Pero muchos familiares, ¿qué hacen? Se da vergüenza. ¿Sí? Y la desconocen. Y a veces hacemos lo mismo nosotros con Dios. En el evangelismo, en la iglesia. Entonces, por último punto, quiero hablar esta noche acerca del naufragio espiritual. Primera de Timoteo 1:19 dice así: y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Si entonces el apóstol Pablo nos revela que una conciencia buena o limpia es fundamental para llegar a ser lo que Dios dice, ¿sí? O lo que Dios dijo que en algún momento te vas a convertir. Si una conciencia limpia o buena puede ser una bendición para tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser utilizada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablarte, para guiarte, para aconsejarte y ayudarte a tomar decisiones. ¿Cuántos han estado a punto de meter el pie? Y el Espíritu Santo Dios vino a su mente y le dijo: no, andá y pedile perdón. O callate la boca. ¿Sí? O no digas esto, o no hagas esto, o no vayas. ¿Sí? O vos sabías que había una conversación ahí media turbia y el Espíritu Santo de Dios te decía: no opines, no hables, no digas. Silent, please. ¿Amén? Porque hasta en inglés te lo dice. Si vos escuchás bien, pues te lo dice. ¿Amén? Entonces, literalmente, encontramos una advertencia en la Escritura acerca de ignorar la conciencia. ¿Amén? Si tu conciencia es buena y está siendo utilizada por el Espíritu Santo, hermano, no la ignores. No la ignores, porque la consecuencia es que vos podés naufragar en tu fe. Si entonces naufragar significa hundirse o quedar destruida una embarcación mientras navega. Pensá en esto: todos estamos navegando en la voluntad de Dios. ¿Sí? Todos somos, hacen cuenta que somos barquitos. Y vamos todos por el río de Dios. ¿Viste? Hay canciones que dicen el río de Dios. ¿Sí? Entonces de repente el Espíritu Santo te está guiando por el río de Dios y vos decidís no hacerle caso. Pero tu barca puede hundirse. ¿Y cuántos quieren hundirse? Nadie. Por eso que la conciencia guiada por el Espíritu Santo es importante. Otra definición es estar una persona en una embarcación en el momento en el que se hunde o queda destruida. ¿Amén? Entonces muchas personas creen que naufragan en la fe, que se hunden en la fe, que quedan a la deriva en la fe, ¿sí? Por las luchas o por las pruebas. No, pastor, porque yo naufragué por las luchas. Bueno, vos naufragaste porque en las luchas y en las pruebas ignoraste tu conciencia. Por eso naufragaste. ¿Sí? Yo te puedo hablar de lucha si querés. No te voy a hablar de mí, no, te voy a hablar de otros ejemplos que conocemos. Lucha, por ejemplo, tiene el pastor Warner, que enfrentó cáncer un par de veces, me amputaron una pierna, creo que ya va por la segunda, está en silla de ruedas desde los 22 años, pero no lo hemos visto naufragar en su fe. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto nos muestra algo muy importante, que las luchas o las pruebas no tienen el poder de hacerte naufragar. Pero cuando vos ignorás lo que Dios te dice, en las luchas y en las pruebas, ahí sí que naufragamos. ¿Amén? ¿Sí? Otras personas piensan que naufragan porque en la iglesia no hay amor. ¿Cuántos han escuchado eso? No, porque a mí en la iglesia, ¿viste? Como yo dejé de ir hace un mes a la iglesia, ya nadie me escribe, entonces nadie me llama y nadie... ¿Amén? Eso es una mentira del mismo infierno. ¿Sí? Pastor, a mí la hermana Cloromira me dijo eso. ¿Amén? La hermana Cloromira que no contesta los mensajes, que no atiende la llamada. Y yo te lo puedo mostrar en mi teléfono. ¿Sí? Yo te puedo mostrar a personas de hace 5 años que no vienen a la iglesia, pero que le seguimos haciendo señas.
que lo seguimos invitando a todas las campañas, a todos los eventos. ¿Amén? Sí, es importante que entiendas esto porque no nos fragamos porque en la iglesia no hay amor. En la iglesia sobra el amor. ¿Amén? O a mí solo me parece eso. No, hermano, en la iglesia sobra el amor. ¿Amén? ¿El amor de quién encontramos en la iglesia? Entonces es imposible que nos fraguemos si tenemos el amor de Cristo. Es imposible, ¿sí? Otras personas piensan que naufragan porque en los demás no hay amor. ¿Sí? Es como que yo ahora decida resbalarme y diga no porque en Vivi no hay amor. En Marcel me tendría que caer una trompada. ¿O no? Aunque yo naufrague y diga no porque en Sara no hay amor. Yo no vengo a la iglesia por Sara o por Vivi. Bueno, en realidad sí, pero yo sigo adelante por todos ustedes. Por Dios primeramente, ¿no? Por mi familia, por todos ustedes también. Esa es una verdad, eso es lo que hace la iglesia, ¿sí? Pero el punto es el siguiente, el amor de Dios es quien nos tiene que ayudar. Entonces la realidad es que la gente naufraga porque no quieren escuchar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces 1 Timoteo 1:19, y mantengan la fe y una buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia. Algunos, dice la Biblia, han naufragado en la fe. Y yo obvié el versículo 20. Pero después léelo en tu casa. ¿Amén? Donde el apóstol Pablo da el nombre de dos personitas ahí. Y el apóstol Pablo toma una decisión. Dice, los entregué. ¿A quién? A Satanás. Para que aprendan a hacerlo. Sí, entonces yo quiero que vos entiendas esto, que naufragar no es algo divertido. No es algo divertido. ¿Amén? ¿Sí? Entonces lo bueno de que la Biblia dice que algunos naufragan. ¿Sí? Yo no quiero ser parte de esos que quedaron en el naufragio. Yo quiero ser parte de esos que escuchan a Dios en su vida. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, lo maravilloso es que gracias a Dios tenemos esperanza. Y el anhelo de Dios no es que naufragues, el anhelo de Dios es que vos te apoyes en las palabras que Él te dio. Amén. Cuando Él habló a tu vida, que pelees la buena batalla, que mantengas tu fe, que tengas una buena conciencia para servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Amén? Así que vamos a hacer algo más. Por favor, te voy a pedir que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Es señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios.